Muy bien. Hoy quiero hablarle esta mañana un mensaje acerca de los deberes cristianos. ¿Cuáles son nuestros deberes como creyentes en el Señor? ¿Qué tendremos que hacer como creyentes en el Señor? Si bien no vamos a tocar todas las cosas, pero sí vamos a tocar un capítulo, el capítulo 13 del libro de Hebreos, que nos habla justamente de los deberes cristianos. Y en ese capítulo nos toca 3 temas importantes que vamos a desarrollar en esta mañana. Esos temas son de importancia porque nos ayudan a enfocarnos en qué es lo que el Señor espera de los creyentes o qué es lo que tenemos que hacer como creyentes. Lo primero que vemos allí, en capítulo 13, desde el versículo 1, tenemos un mensaje que nos está hablando de lo que todo creyente tiene que hacer en el Señor. Dice así del 1 al 3, permanezca el amor fraternal y no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, lo primero que quiero hablarle es que Dios quiere, como deberes cristianos, es que nosotros tengamos un corazón que tenga el amor fraternal. El amor fraternal ya lo mencionamos en los cultos anteriores cuando hablamos acerca de las 8 características en el libro de Pedro que nos dan la entrada amplia y generosa en el reino de los cielos. Y allí justamente estaba el amor fraternal. Pero esa es una palabra y aquí vamos a la práctica del amor fraternal. Todos los creyentes tienen que tener en su corazón lleno del amor fraternal y ponerlo en práctica el amor fraternal de una manera, digamos, que se vea, que se note, que la gente de afuera sienta que hay amor fraternal. Cuando usted se acerca a una estufa en este tiempo que hace frío, vio que la gente va y se calienta, tiene frío y se acerca a la estufa para calentarse las manos. Se siente el calor, ¿no? En las estufas a leña, aquellos que se calientan con leña, más se siente el calor en la estufa a leña, un calor especial. Entonces uno tiene que sentir que hay fuego. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la iglesia hay que sentir que hay amor. ¿Entiende la comparación? Sentir que hay amor. ¿Cómo se siente que hay amor? Bueno, ahí está la expresión. El amor no es una cuestión ideológica y no es tampoco una idea utópica allí en el cielo como que en algún momento vamos a tener amor. El amor tiene que ser práctico y tiene que sentirse así como se siente el calor y el fuego de tu estufa, así mismo se tiene que sentir el amor. Entonces el apóstol nos está hablando acá que tiene que expresarse primero, toca una idea que es la hospitalidad. Entonces, la idea de la hospitalidad, nosotros tenemos que ser personas hospitalarias en la vida. Y la palabra hospitalidad viene de la misma idea del hospital, viene de la misma raíz. Nada más que el hospital la especializa en la ciencia y la especializa en el tratamiento médico. Pero básicamente viene de la misma raíz de la palabra. Por lo cual, la hospitalidad tiene que ver con la persona, con el trato a la persona, y el hospital tiene que ver con el trato hacia la salud de la persona. Pero básicamente es la misma idea. Y la hospitalidad es la virtud o práctica de recibir, y atender con amabilidad, generosidad y respeto al invitado, forastero o extranjero, asegurándose su bienestar. Entonces, la hospitalidad es una virtud que tenemos que tener los creyentes. Entonces, nosotros tenemos que trabajar fuertemente sobre la hospitalidad en nuestras vidas y ser personas hospitalarias en nuestras casas, en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces hay creyentes que son muy hospitalarios y que de esto no hay que enseñarles nada, porque ya de la raíz de su familia o de su vida, ya son personas así generosas, dadas, y son personas que dan mucho. Pero hay otros que no, que son extremadamente egoístas o reservados, podríamos poner esa palabra que suena mejor, pero básicamente la misma. Pero en definitiva no abren su casa a nadie. Tal vez porque su casa no sea cómoda, tal vez porque su casa no esté ordenada, tal vez porque su casa tal vez no tenga las comodidades que uno pretende tener para recibir gente. Pero la hospitalidad no tiene que ver con tus recursos, tiene que ver con tu corazón.
Entonces, cuando uno es hospitalario, yo recuerdo cuando nos visitaban pastores, y en esa época no existía una habitación de servicio, entonces teníamos que ofertar nuestra cama. Y bueno, nosotros poníamos un colchón y dormíamos en el piso, o una frazada, y el invitado o los invitados dormían en nuestra cama, que era lo mejor que por allí teníamos, ¿no? Otras veces sonaba nuestro hijo porque le sacábamos la habitación a nuestro hijo y la pasábamos y él tenía que dormir con nosotros, pero era ofrecer un espacio, un lugar, un espacio para que la persona pueda estar bien. Es fácil hospedar a nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros seres queridos, porque son personas casi iguales que nosotros, con los mismos hábitos, costumbres, pero cuando tenemos que hospedar gente que no es de nuestra casa, o extranjero, o gente desconocida, ¿no? Es otro de los peligros, de hospedar gente desconocida, ¿no? Nosotros con mi esposa hemos pasado por todas las experiencias de gente que nos miente, que nos roba, que nos engaña, bueno, hemos pasado por un montón de experiencias. A veces las experiencias no sé si te hacen mejores o te hacen peores, porque las experiencias a veces te cierran, te ponen a la defensiva, y parece que todos fueran iguales, y no son todos iguales. Pero la Biblia dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Amén. Yo literalmente estoy hospedando un ángel. Uy, mi hermano se llama... Pero la Biblia enseña esto porque la Biblia muestra, en caso de, por ejemplo, que Abraham hospedó a una persona, un desconocido, dos forasteros, que los hizo entrar en su casa y los obligó a quedarse y les preparó comida. Ellos se querían ir, y no, quédense, y preparó comida, les sirvió comida, amasó, el mismo Abraham amasó, le hizo pan caliente sin saber que eran ángeles. Y luego esas personas se sintieron tan bien atendidos que dijeron, ¿cómo no le vamos a decir a Abraham lo que vamos a hacer? Y allí le dieron la mala noticia de que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham le sirvió esa información porque se puso a interceder, porque allí en esa ciudad vivía su sobrino, y le sirvió para interceder por su sobrino en aquel lugar. Pero esto significa la importancia de la hospitalidad. Amén. Entonces, la hospitalidad implica que tenemos que dar lo mejor de nosotros, que tenemos que generar un ambiente amable, afable, cariñoso, hacer sentir a la persona cómoda, lo más cómodo posible. Amén. Pero también tiene algunas indicaciones. Dice que no murmuremos cuando hospedamos. ¿Por qué habla eso la Biblia? Allí eso está en 1 Pedro 4:9, que lo tenemos que hacer sin murmuraciones, porque a veces pasa que después que se va la visita, criticamos a la visita. Y no hay que hacer eso, hay que tratarlo con cariño y dar con... O a la viceversa, nos hospedan con todo el cariño y nos vamos y somos terriblemente desagradecidos después, porque después no se devuelve el favor, no se devuelve la actitud. Entonces necesitamos nosotros ser personas hospitalarias. Amén. En esa actitud hospitalaria es lo que tenemos que aprender, hospedar a los extranjeros, hacerle sentir bien al extranjero, hacer sentir bien al forastero, hacer sentir bien a esa persona que está sin tener un lugar donde poder quedarse. Lot fue otra persona que hospedó a dos ángeles, los mismos dos ángeles que su tío había hospedado. Luego, cuando llegan a la ciudad de Sodoma, Lot los ve que ellos se iban a quedar a dormir en la plaza. Y entonces Lot, sabiendo lo que pasaba en la ciudad a la noche, que se transformaban los hombres en mujercita, entonces tuvo mucho miedo, dice, los van a violar a estas personas, porque eran violentos. Y entonces, ¿qué hace? Los lleva a su casa y los hospeda en su casa y le dice, no pueden quedarse en la calle, ¿no? No le quería decir por qué, ¿no? Pero bueno, en la noche se enteraron, porque a la medianoche fueron estos tipos y querían violarlos. Y entonces él impidió que les hicieran un daño. El sentido de la hospitalidad. Entonces vemos como algunos sentidos de la hospitalidad se heredan, y como cuando uno nace en una familia que es hospedadora, también tiene un gesto hospedador en su corazón y aprende a hospedar. Bueno, no siempre es así, pero en la mayoría de los casos puede suceder esto. Entonces necesitamos aprender a ser personas que hospedemos.
Dar lo que uno tiene. A veces no tenemos lo mejor, ¿no? Pero dar lo que uno tiene. ¿Me entiende? Si tiene poco, no importa. Lo que uno tiene, poder ofrecerlo y ponerlo al servicio de las personas que están allí, ¿no? Lo importante es el cariño y la actitud con la que nosotros damos. Entonces, a veces hay poco y se come poco. No se preocupe por lo que no tiene, preocúpese por lo que tiene y ponerlo específicamente al servicio. Entonces, todo creyente tiene que ser una persona hospitalaria. Y la hospitalidad también puede ser de paso. Vio que hay casas de paso. Entonces puede ser una vianda, puede ser la hospitalidad, puede darse una manera de llevar un café caliente a alguien que está en situación de calle, en llevar alimentos, en poder albergar a alguien que de repente viene de afuera por una situación médica, viene a una ciudad grande, no conoce a nadie y no sabe dónde alojarse, dónde quedarse. El hecho de poder prestar un baño para que se duche, se bañe, esos son gestos generosos que tienen que estar en todo creyente que se dice ser un hijo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hubo un profeta que una familia también generosa de corazón, y que esa profeta bendecía la ciudad cada vez que pasaba. Entonces él decía, pero ¿cómo puede ser que el profeta pase y no tenemos un lugar privado donde él pueda estar? Y le hizo una pieza, un departamento en su casa. Y cuando le hizo ese departamento, la esposa le pidió al marido, ¿por qué no hacemos esto? Y el marido accedió, le hizo un departamento, y allí alojaba el profeta Eliseo con su criado. Cada vez que pasaba por la zona tenía una pieza de huésped. Y eso también le sirvió, porque el día que su hijo murió, esta mujer fue corriendo donde el profeta y lo llevó al niño allí, y lo acostaron en la cama del profeta, y allí fue donde Dios resucitó al profeta. Entonces vemos la importancia de la hospitalidad. Amén. Uno siembra en la hospitalidad y no sabe cuándo va a necesitar, pero cuando nosotros necesitamos, esa siembra que hemos hecho a través de la hospitalidad, Dios la va a recompensar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender a ser personas hospitalarias. Pero también nos habla el texto, dicen, no olvide la hospitalidad, porque por él algunos sin saberlo hospedaron ángeles, acordados de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, dice, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y las dos expresiones que habla tanto de los presos como de los maltratados, hay una palabra que en esa época no existía, que es la palabra empatía. Pero si usted la observa, está descripta la palabra empatía, como si vosotros mismos estuvieras en su cuerpo. Está descripta la palabra empatía. Entonces encontramos que la importancia de ser personas empáticas en la vida, ser personas que nos demos cuenta de la necesidad sin juzgar, pero también que nos demos cuenta de la importancia de dar lo mejor que nosotros tenemos, tanto desde el concepto de visitar a un preso, como del concepto de ayudar a una persona maltratada, dar lo mejor, como del concepto de dar un alimento, 1 kilo de alimento. Nosotros tenemos la práctica de traer kilos de alimentos para preparar, bolsitas de alimentos para dar, y también tenemos que dar lo mejor. Y cuando damos nuestra ropa, tiene que ser lo mejor de nosotros. Usted tiene que pensar siempre si usted se lo pondría. Si usted se lo pondría. Entonces, si usted se lo pondría, sirve para dar. Si usted no se lo puede poner porque está roto, sirve para tirar. Ese es el concepto. Entonces usted tiene que decir, lo que es trapo y se tira. Y muchas veces recibimos ropa, y cuando le abrimos la ropa, bueno, las hermanas que están en el área de acción social, se encuentran que la mitad o a veces el 80% de la ropa no sirve. Es trapo y tenemos que tirarla. Pero la gente no sabe dar. Eso significa, ¿por qué no sabe dar? Porque no somos hospitalarios. Entonces, no damos lo mejor, damos lo peor. Entonces usted también debe pensar si lo que usted deja de usar sirve para otra persona. Y si lo que nosotros dejamos de usar, yo no sirvo para dar en ese sentido, porque yo lo uso hasta que se gasta. Y por ahí lo mío, sirve todavía, le sigo dando otro poco. Pero hay personas que sí usan y ya
ya como que está fuera de moda, ya como, bueno, entonces lo cambian y van rotando su ropero rápidamente. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que damos tiene que ser lo mejor y aprender a dar lo mejor de nuestras vidas. Y esto es parte de lo que significa ser un buen cristiano. Entonces cuando nosotros damos, tenemos que dar lo mejor. Y ahora le explico por qué. Porque la persona que recibe, más allá de que a todos nos daría vergüenza recibir, pero la persona que recibe tiene su dignidad y nosotros tenemos que respetar su dignidad. Amén. Quizá a usted nunca le tocó recibir ropa. A nosotros con mi esposa sí nos tocó recibir ropa de la iglesia. Y fue un caso que nosotros nos fuimos a trabajar un día a la iglesia y estábamos haciendo un cielo raso en una cocinita que tenía la iglesia de Neuquén donde estábamos antes. Y entraron a nuestra casa y nos robaron todo. Nos dejaron con lo puesto, literalmente con lo puesto. Hasta la sábana nos robaron. La frazada, estábamos recién casados. Y uno recibió un par de regalitos de la boda o del casamiento y ese día nos dejaron con nada. Y ahí, a partir de ahí tuvimos que aprender a vivir con lo que nos dieron. Y a veces uno tiene que tragarse el orgullo, pero si no tiene otra cosa hay que ponérselo. Entonces, la importancia de dar con dignidad. Usted tiene que dar con dignidad porque es la manera de ayudar a la persona a que no se sienta humillada por lo que le está dando. Amén. Jamás saque una fotito cuando dé. Jamás, porque es humillar a la persona. No está haciendo publicidad. No sepa tu mano derecha o lo que hace la izquierda. Esto significa que lo que usted hace de esta manera tiene que ser un secreto. Porque si tu padre lo ve en los secretos, te recompensará en público. Nosotros tenemos que entender que cada vez que damos se forma una cadena de favores. Y esa cadena de favores significa que si yo ayudo a alguien, yo no necesito que esa persona me devuelva el favor a mí. No lo necesito. ¿Pero qué necesito? Que esa persona sea agradecida de la vida. Y que ese favor que un día yo le pude hacer, esa persona se lo haga a otras personas más. Entonces se forma una cadena de favores en la vida en donde muchas personas son beneficiadas a través de esta cadena de favores. Amén. De esta manera uno comienza a dar con dignidad y comienza a dar con estrategia y decirle, no me lo tenés que devolver a mí. Esto, el día que estés bien, vos tenés que en tu corazón ver la necesidad de otra persona y devolvérselo a otras personas que van a necesitar. Y de esa manera se arma una cadena de favores y eso es lo que hace gloriosa la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que practicar esto, practicar. Dice, como si ustedes estuviesen maltratados. ¿Y cuáles son las personas maltratadas? Mire, estos días Dios me dio un sueño que debe ser algo que está pasando en la ciudad, donde habían jovencitas violadas y las pobres no tenían dónde ir a tocar puertas. Y yo veía en ese sueño cómo corrían y golpeaban y nadie les abría las puertas. No había lugar donde albergar a estas jovencitas que estaban siendo violadas por sus propias familias. Entonces Dios está mostrando cosas que están pasando y todavía tal vez no salen a luz, pero cuando salgan a luz necesitamos crear espacios solidarios, lugares de contención, lugares donde la gente pueda acudir. Amén. El mejor lugar es el corazón. No se puede dar lo que uno no tiene. Entonces nosotros necesitamos tener un corazón generoso, un corazón solidario, un corazón lleno de ese amor fraternal. Amén. Piensa tú, si a tus hijos le pasara eso, ¿qué harías? Si a tus hijos le pasara esa situación, ¿cómo reaccionarías? Si a tu familia pasara esa situación, ¿qué harías al respecto? Entonces nosotros necesitamos ponernos en el lugar, ponernos en los zapatos de otras personas para poder de esa manera ayudar con dignidad y con la importancia que necesita y con la inversión que hace falta a veces, porque uno dice, bueno, para los demás capaz que damos, pero si fueran tus hijos, ¿cuánto darías? ¿Y cómo invertirías? ¿Y cómo no dirías no puedo, no tengo? Lo harías porque es para tu familia. Bueno, el Señor quiere que tengamos un corazón generoso. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia también habla de la iglesia del tiempo final como una iglesia miserable. Miserable, la menciona así, la caracteriza así la iglesia de la Odisea, miserable, pobre, ciego y desnudo. Encima le dice 3 características fatales. Es decir, que tenemos todos algo de miserables.
adentro nuestro y tenemos todos algo de ciegos y de pobre y de desnudo, porque el Señor lo describe y nunca voy a decir que eso no me corresponde, porque si el Señor lo dice es porque lo tenemos y nunca voy a discutir eso. Si el Señor dice que tenemos eso, lo tenemos. Entonces nosotros tenemos que tener que sacar lo miserable que hay dentro nuestro, arrancarlo. Arrancar de nosotros la forma miserable de vivir, de dar, la forma miserable de ayudar y dar con generosidad. Hay que aprender a dar con generosidad. Amén. Regalos de generosidad. Aprender a dar regalos de generosidad. Cosas que duren en el tiempo, que queden en el recuerdo, porque los regalos generosos que podemos dar quedan en el corazón y en la memoria de las personas. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer esto, porque esto marca huellas en el corazón de la gente. Como hijos de Dios tenemos que aprender a dar con toda generosidad. Alabado sea el Señor. El segundo punto que habla, son 3 puntos que le voy a tocar. El segundo habla del matrimonio. ¿Cómo tiene que ser el matrimonio de los creyentes, de los cristianos, ¿no? Y Hebreos 13, versículo 4, dice de esta manera, 4 hasta el 5 y 6, dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Alabado sea el Señor. La Biblia dice y cataloga al matrimonio como algo honroso. Amén. Así que todos los que están casados, a ver cuántos están casados, levanten la mano los matrimonios. Muy bien. Dios los coloca en un lugar honroso como matrimonios. ¿Por qué honroso? Porque el matrimonio es parte del plan de Dios. En el plan de Dios estaba incluido el matrimonio. Y el matrimonio tiene que ver con la familia. Dios quiere que formemos familia y que generemos en nuestra familia un legado de familia. Eso es lo que Dios quiere. En el plan perfecto de Dios está eso. No siempre entramos o en el plan perfecto, a veces no es así. Pero el plan de Dios es así. Dios diseñó el plan así. Dice, habiendo muchos espíritus, dice, ¿por qué a Dios se le ocurrió que cuando uno se casa formarán una sola carne? Entonces, porque Dios tenía un plan para que se levantara una generación que amara a Dios y que siguiera a Dios. Por lo cual el plan de la familia tiene que ver con esto, con el legado, tiene que ver con el futuro y tiene que ver con que tú puedas educar a tus hijos en el temor de Dios y que tus hijos sigan tus pasos para que de esa manera no se pierda la fe y no se pierda los conceptos importantes de la familia. Entonces Dios quería esto, por eso dice: honroso sea el matrimonio en todos. Pero luego agrega otros elementos. Dice: honroso sea el matrimonio, dice, y el lecho sin mancilla. Y aquí menciona el lecho es la cama y menciona la cama sin manchas. Y no habla de manchas estéticas, sino que habla de manchas morales. Entonces está hablando de que el matrimonio tiene un lugar especial donde tu relación en el matrimonio es santa, por lo cual también tiene que tener ese concepto de santidad y de temor de Dios, aun cuando tienes tu relación con tu esposa y con tu esposo. Y luego agrega otro factor más que es interesante, que dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, hablando de personas que están, los fornicarios son los que no están casados, los que tienen relación fuera del matrimonio, son fornicarios. Y los adúlteros son los que, estando casados con su esposa, tienen relación con otra persona que no sea su esposa o que no sea su esposo. Eso es la categoría del pecado, el adulterio. Entonces, está hablando de matrimonios que pecan o que deshonran su pacto original. ¿Por qué es tan importante la relación sexual dentro del matrimonio? El concepto donde Dios ama y honra ese lugar. ¿Por qué? Dentro del matrimonio se forma un fuego, por eso viene la palabra hogar. La palabra hogar viene de la palabra fuego, de la hoguera. Ese fuego que se forma en el matrimonio, imagínense que usted
hace fuego en el medio de su casa de madera, ¿qué puede hacer el fuego? Te va a calentar, pero te va a quemar todo. Entonces, el fuego funciona mientras está en el lugar correcto. El lugar correcto es la estufa, leña, dentro de la estufa, leña, ahí hace el fuego. O en la estufa hogar, ahí adentro hace el fuego, porque ahí el fuego está contenido. Amén. Fuera de ese lugar el fuego es tremendamente peligroso. Entonces, por eso Dios tiene un lugar donde puso la contención para el sexo, y es justamente en el matrimonio el lugar donde el fuego está contenido. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque en toda relación sexual puede venir, digamos, la bendición. Ya saben todo lo que es la bendición. Puede venir la bendición de esa relación sexual. Entonces, por más que te cuide, con lo que te cuide, no hay nada que sea 100% seguro. Entonces, cuando viene la bendición viene a donde hay un hogar. Entonces hay un lugar donde se contiene, donde se protege, donde se educa, donde los dos nos esforzamos para darle a esa criatura que viene, le podemos dar el espacio que necesita, el cuidado que necesita y el equipo que necesita para poder cuidarlo. Amén. Cuando pasa esto en la soledad, de personas que han sufrido ser madre soltera, bueno, nadie es madre soltera, es padre que se borró, pero nadie es madre soltera. Pero cuando le toca la tragedia de que el padre se borra, ¿me entiende?, o no está presente, entonces se sufren muchas necesidades, soledades que dejan huellas profundas en el alma de las jóvenes o de los jóvenes que nacen de ese ambiente. Entonces Dios creó un lugar donde ese fuego del amor tiene contención y tiene futuro y tiene seguridad. Amén. Entonces, cuando estamos en ese lugar, ese es el lugar sagrado. Entonces, el lugar del matrimonio es un lugar sagrado. El lecho del matrimonio es un lugar sagrado y es un lugar del pacto que hacemos en nuestro matrimonio, que debemos cuidarlo, protegerlo, ¿me entiende? Y ser leales, porque en ese pacto está la bendición del Señor. Dios quiere familias sanas en la iglesia. Entonces, si hablamos de deberes cristianos, Dios quiere familias sanas donde la relación funcione, donde el amor funcione y donde la relación tenga un amor permanente y que no se apague, ni que se deshaga, ni que desaparezca, ni que estemos juntos bajo el mismo techo. Porque podemos irnos de un extremo al otro extremo, del Ecuador a la Antártida. ¿Me entendió? Para no entrar en detalle porque hay niños jovencitos acá. Entonces, nosotros tenemos que entender que el matrimonio hay que cuidarlo. Y si nosotros lo cuidamos, el matrimonio funciona y dura y perdura en el tiempo como personas que nos amamos y no como extraños bajo un mismo techo. Entonces, cuando eso sucede, la familia cristiana es una familia feliz. ¿Amén? Entonces, formamos hijos felices, formamos hijos que aman la familia, que van a amar la familia y que van a perdurar en el tiempo. Personas con compromiso. Entonces, algo que nos da el matrimonio es el compromiso. Y hoy el ser humano le huye al compromiso, no quiere el compromiso para nada. Entonces, le escapan al compromiso. Entonces se sacan un montón de relaciones nuevas que se inventaron y que aún algunas personas mayores que no entienden ni lo que significa las palabras, lo practican. Touch and go. Suena lindo, ¿no? Pero touch and go, así. Para los que no saben inglés, toco y me voy. Eso es. Entonces, personas con relaciones así efímeras, sin compromiso alguno. Entonces, ¿eso le agrada a Dios? No. Porque Dios ama a la familia, Dios quiere la familia y Dios quiere establecer familia, porque la familia es el marco de contención, donde el amor y junto con el sexo funcionan armoniosamente y no generan ningún tipo de culpa, ningún tipo de desacuerdo. Allí se arreglan las cosas. Entonces, nosotros tenemos que entender, como decían las abuelas antiguas, abajo de las sábanas se arreglan los problemas, decían las abuelas. Entonces, dando a entender que la relación podía tener problemas, pero se arreglaba allí, y allí se acababan las fricciones. Entonces, cuando miramos esto, Dios habla de esto,
porque en la iglesia es muy difícil que hablemos de esto, a veces no podemos hablar de estos temas, pero es necesario hablar porque un matrimonio que funciona mal es una iglesia que funciona mal. Pasa por ahí. Entonces, un matrimonio que no funciona, comienza a generar problemas. Relaciones fuera del matrimonio son creyentes en pecado. Entonces, empezamos a tener problemas. Entonces, ¿cómo podemos tener buenos deberes cristianos si no podemos funcionar en nuestro hogar? Obviamente que para que las cosas funcionen bien hay que hacer ajustes y hay que ceder. Y hay dos palabras clave para el matrimonio: perdonar y amar. Y esas dos palabras resumen todo. Perdonar y amar. Y cuando uno aprende que ahí está el secreto, uno aprende que las personas no somos perfectas, nadie es perfecto, pero si nosotros nos perdonamos y nos amamos, vamos a perdurar y vamos a salir adelante y todo conflicto se soluciona. Puedo decir con toda certeza que no hay ningún conflicto que no se pueda solucionar si hay voluntad de cambios. Todo conflicto se soluciona cuando tenemos esto en el corazón. Pero también hay otros elementos que hay acá. Sean vuestras costumbres sin avaricia. No todo pasa por la cama. Ahora vamos al otro punto. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Entonces habla de la ambición de poseer, de tener, de comprar. Entonces muchas parejas funcionan muy bien ahí, pero en la parte económica no se pueden poner de acuerdo. Entonces viven endeudados y a veces muchos matrimonios fracasan. ¿Por qué? Por las deudas que tienen. Entonces el texto toca esto: sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces aquí la palabra es contentamiento, que tenemos que aplicar, contentamiento. También lo tiene el libro de Timoteo, donde habla de la piedad y el contentamiento. Entonces nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Y ese es el secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad es estar contentos con lo que tenemos. Ese es el secreto de la felicidad. Si uno alcanza ese secreto, entonces está contento con su casa, está contento con su auto, está contento con su esposa, está contento con su trabajo, está contento con sus hijos, está contento con lo que le toca tener. Pero el gran problema es que empezamos a mirar para afuera. Y cuando miramos la casa del otro, el jardín del otro, veo que hay un dicho que dice que el pasto se ve más verde del otro lado del cerco. Y no he visto las vacas que por ahí están llenas del pasto verde, pero sacan la cabeza por el cerco y comen del otro lado. Y no tenés pasto de este lado. No, pero se ve más rico del otro lado. Entonces, entender que cuando uno empieza a mirar para otro lado, ahí está el problema. La casa que el otro tiene, el auto que el otro tiene, la cocina que el otro tiene, ¿me entiendes? Todo lo que el otro tiene a veces genera un deseo de ambición. Y ahí tenemos los problemas. ¿Por qué los problemas? Porque, yo le explico por qué. Si usted tiene un Citroën 2CV, ¿cuántos conocieron el Citroën 2CV? A ver, allá hay un mecánico así. Bueno, era un Citroën que no andaba más de 60, más o menos, ¿no? Cuando andaba al mango, cuando andaba. Y usted quiere viajar con ese Citroën 2CV a la cordillera. Yo recuerdo a un hermano que conocía que iba en un Citroën 2CV y como no podía subir la montaña, subía marcha atrás, porque no sé por qué marcha atrás podía subir. Entonces subía marcha atrás la subida porque le agarraba, tenía más fuerza porque es tracción delantera. Y usted quiere correr al mismo ritmo que otro que anda en una Ferrari. Claro, olvídate, no podés ir al ritmo de la Ferrari, porque tu motor es diferente. Tu carcasa es diferente. Entonces vos tenés que entender que con qué auto andás. ¿Entiendes? Entonces si usted mira a su marido, cuánto gana su marido, y lo compara, mirá al vecino cómo me cambió el vehículo, mirá cómo arregló la pieza, mirá cómo cambió bueno, pero él anda en otro motor. ¿Entendió? Tiene otro ingreso, tiene otro salario, tiene otro trabajo. Entonces nosotros tenemos que entender, estar contentos con lo que tenemos. Estar contentos con lo que tenemos. A veces uno mira lo que el otro avanza, pero no ve lo que sufre, no ve lo que pasa, no ve la ausencia, no ve las horas que no está. Y uno tiene que poner en esa balanza todas esas cosas. Porque a veces los hijos, he conocido muchos hijos que se crían solos, tienen de todo.
pero no tienen a sus padres, ni lo ven a sus padres. Padres que salen a las 5 de la mañana y vuelven a las 10 de la noche del trabajo. Y claro, cuando salieron sus hijos están durmiendo. Y cuando volvieron, sus hijos están durmiendo. Así que no saben lo que es una tarea de escuela, no saben lo que es ir a una clase, a una reunión de padres. No saben ni dónde van a la escuela los hijos. Lo único que hacen es traer dinero. Entonces, para eso es la familia, para eso es el hogar. Entonces, cuando nosotros miramos esto, tenemos que entender que hay que poner una balanza y equilibrarnos. De estar contentos con lo que tenemos. Vuelve el concepto. En este concepto de estar feliz con lo que tengo, es estar agradecido a Dios. Y viene de esta palabra, del agradecimiento a Dios. Agradecido a Dios por la vida, por la salud, por lo que hoy tenés. Entonces, las personas agradecidas son personas más sanas físicamente. Porque la actitud de agradecimiento provoca en tu cuerpo que tus sensores de tu cuerpo empiezan a funcionar y te sana tu cuerpo. Relaja tu cuerpo y lo sana. Entonces tu cuerpo funciona mucho mejor cuando tú eres una persona agradecida en la vida. Agradecido por todo lo que tienes. Entonces, si tú tienes 2 pies, 2 manos, tienes los ojos, estás completo. Entonces nosotros tenemos que mirar que hay muchas personas que tal vez no tienen ni siquiera tu posibilidad y anhelarían y desearían, ojalá yo pudiera tener 2 brazos, porque hay gente que ha nacido sin brazos. ¿Cómo abrazaría a la gente? ¿Me entiende? Y usted tiene 2 brazos y no puede abrazar a nadie. Entonces, entender que uno tiene que estar contento con lo que tiene. Y esa actitud de estar feliz con lo que tiene es lo que nos lleva a nosotros a estar agradecidos y no desesperados y no vivir justamente endeudados. Porque el concepto del capitalismo es un concepto salvaje en el sentido de que te van a ofrecer crédito por todos lados para que tú te endeudes y que tú vivas corriendo y nunca puedas detenerte, porque si te detienes, la bola de nieve te pasa por encima. Esas se llaman deudas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que la manera de no estar atado a esos conceptos es poder estar agradecido con lo que tenemos. Esto no quiere decir no tener ningún tipo de aspiraciones ni deseo de prosperar. No quiere decir esto. Pero lo que significa es ser feliz en el hogar. ¿De qué te sirve tener un hogar lleno de cosas si después te las tirás por la cabeza? ¿De qué te sirve un hogar, 2 autos, uno para cada uno, para repartirse? ¿De qué te sirve? Entonces, si nosotros no podemos ser felices, ese es el gran problema. Entonces, cuando el apóstol ve el matrimonio cristiano, lo ve como un escenario donde allí está el núcleo de la felicidad. Si en el matrimonio cristiano no existe la felicidad, entonces la felicidad de la iglesia es solamente una pantomima. Entonces, lo que vos vivís en tu casa es lo que traes a la iglesia. Cada uno da lo que tiene. Entonces, si nosotros estamos bien en nuestro hogar, vamos a poder darte buenas cosas. Pero si estamos mal, te vamos a enfermar. Entonces, este es el concepto claro. Necesitamos que nuestros hogares funcionen bien. ¿Cuántos dicen amén? Dice, el Señor dice, es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y el Señor dio esta promesa, no te desampararé ni te dejaré. Entender que tenemos promesas gloriosas del Señor que van a proteger nuestra vida. Esas promesas gloriosas, por ejemplo, dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios promete a las familias en Cristo Jesús que sus hijos jamás van a mendigar pan. Tus hijos nunca van a mendigar pan si tú eres una persona fiel al Señor. Amén. Nunca jamás van a mendigar pan. Dios te va a guardar. Dios no te va a desamparar. Aun cuando no tengamos recursos o cuando estemos pasando necesidades, reclama esta promesa porque es una promesa que no la hizo los hombres. Es una promesa que la hizo Dios. Y Dios prometió que Él no te iba a desamparar. Jesús usó esta idea diciendo, las aves del cielo que no tienen granero, ni hilan, ni guardan nada. Sin embargo, Dios las alimenta y ninguna de ellas cae a tierra sin que Dios lo sepa. Dando a entender que si Dios cuida de las aves, y Jesús usó otra idea, si Dios
cuida de los lirios del campo y dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, ¿cómo no va a cuidar de tu ropa? Entonces dice, este es el concepto de la fe puesta en la práctica. Que yo tengo que confiar en el Señor, creer en el Señor, enseñarle a nuestros hijos a confiar en el Señor, a pedirle a Dios su ropa, sus zapatillas, su campera, sus útiles escolares, a que le pidan al Señor. Porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. No es una promesa nuestra como padres, es la promesa de Dios para nosotros como sus hijos. Entonces, toda situación difícil tenemos que clamar al Señor. Amén. Cuando nosotros como creyentes aprendemos a depender del cielo y de la economía del cielo, Dios trae milagros a nuestra casa. Milagros de provisión, milagros donde aparece ropa, donde aparece gente que te dice, bueno, pagámela como pueda, te dejo este terreno, pagámelo en cuota. Y vos decís, ¿cómo se abrió esa puerta? Bueno, porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si usted no tiene casa, está alquilando todavía, pídale al Señor, Señor, tú prometiste. Porque el Señor es el que prometió que no te iba a dejar. Y Él es el que va a abrir las puertas de una forma u otra y va a venir los recursos de Dios para bendecir tu casa. ¿Amén? Alabado sea el Señor. Seguimos mirando un poco. El tercer punto es hacia los pastores, la relación de la iglesia con sus pastores. Bueno, yo he visto que la iglesia tiene varias etapas con los pastores. A veces hay una etapa como de la luna de miel, donde la iglesia se enamora, está enamorada del pastor y está contenta con el pastor. Y después hay otras etapas donde ya como que se desgasta todo eso y le ve todos los defectos al pastor y parece que quiere que cambiar de pastor y no quiere más a ese pastor. Bueno, nosotros hemos pasado por todas las etapas esas, nuestra y de otros pastores también, y la hemos visto cómo sucede. Pero la Biblia tiene conceptos acerca de cómo tiene que funcionar la iglesia puertas adentro. Y aquí vamos a la lectura. Versículo 7, en primer lugar, Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, el concepto dice, acordaos de vuestros pastores. Y lo tiene en plural. No quiere decir que uno tenga que tener muchos pastores. Pero lo que sí quiere decir es que en la vida cristiana de uno han pasado muchos pastores. Y esos pastores han dejado marcas y huellas en su vida. Y yo como pastor, que a veces recibo gente que viene de otras iglesias, de otras congregaciones, de otras ciudades, yo tengo que agradecer lo que otros pastores han trabajado en ustedes. Como otros tendrán que agradecer lo que yo he trabajado en otras personas. Entonces, yo tengo que entender que nosotros edificamos el corazón de la gente. Algunos han nacido en Cristo Jesús aquí, y nosotros le hemos dado y le hemos edificado sobre su vida y hemos dejado valores y conceptos en su vida y que algunos les han servido para bien. Y algunos nos han llevado trabajo y nos han llevado lágrimas y confrontaciones y dolores de cabeza a veces. Pero bueno, al final han cambiado y se han encaminado en los caminos del Señor. Y cuando esas personas por razones de la vida se van a otro lado y llegan a otra iglesia, y cuando llegan allá, algunos pastores los reciben como si ellos hubiesen encontrado la pólvora y la hubiesen descubierto, y como si ellos hubiesen hecho toda la labor. Y atrás de esa labor hay años nuestros de trabajo. Entonces yo entiendo eso, y entiendo que también yo recibo gente con años de trabajo de otros pastores, y lo cual yo tengo que estar agradecido porque yo cosecho frutos de lo que otro trabajó. Por eso dice la Biblia, acordaos de vuestros pastores. Si algún día se va, acuérdese de nosotros. ¿Entiende? Por lo menos para saludarnos. Me sorprendió, esta semana recibí el saludo de una discípula de acá que hace muchos años que se fue y que me saludó para el Día del Trabajador. Me dijo, yo lo saludo porque yo recuerdo que usted me enseñó que el trabajo nos daba dignidad y respeto.
Y entonces ella captó eso, de que a través del trabajo uno alcanzaba dignidad y respeto y formó en ella una vida laboral. Entonces, es importante entender esto porque lo que nosotros siempre enseñamos a la gente, nosotros tenemos que enseñarle a la gente con el ejemplo. No le puedo hablar con palabras, le tengo que hablar con el ejemplo y la trayectoria de mi vida. Y eso predica más fuerte que lo que predico del púlpito. Entonces, por eso dice, acordaos de vuestros pastores, dice, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Entonces, acá hay un concepto interesante, que Dios nos desafía a imitar la fe, pero también nos pone a la iglesia, la coloca como observadores de la conducta del pastor. Considerar cuál ha sido su conducta. ¿Por qué? Porque que las hay, ¿no? ¿Usted entiende? ¿Me entiende? Que las hay. Entonces usted tiene que considerar la conducta, porque si de repente el que está sirviendo al Señor se equivoca, se resbala o se desvía, usted no tiene que imitar esa conducta. Usted tiene que imitar su fe. Un día me tocó asistir a un grupo de hermanos que iban a otro lugar. Y resulta que me tocó asistir porque el pastor había caído en pecado. Y yo tuve que asistir como parte de la organización a cubrir el espacio. Y claro, cuando llegué al lugar, todo estaba, no era solo el pastor que estaba con la conducta depravada, sino todos estaban con la conducta depravada. Y entonces encontramos un caso donde yo estaba haciendo reunión en una casa de una familia y evangelizando. La vecina me dice, ¿pero usted sabe dónde está haciendo reuniones? Me pregunta la señora. Le digo, no, la verdad que no conozco profundamente esta familia. Dice, no, usted consulte, pregunte, no se meta en esa casa, me dijo. Entonces me abrió los ojos y fui a consultar y a preguntar. Claro, esta mujer trabajaba en el campo haciendo limpieza, pero no solo era eso, trabajaba en estancias donde hacían orgías sexuales y ella se prendía en eso porque le daba plata. Y yo, cuando me enteré de esa noticia, digo, ¿dónde me metí? Digo yo. Así que ahí automáticamente sacamos la iglesia de ahí corriendo porque estábamos en un lugar pervertido en ese lugar. Pero la conducta mala se imitan. Entonces las conductas buenas se tienen que imitar. Pero la iglesia tiene la obligación de observar cuál ha sido la conducta del pastor. Tiene la obligación de observar. Y si en algún caso me equivoco o me llegara a equivocar, pues tiene la obligación de corregirme o de decírmelo, o al menos confrontarme. No podemos dejar que la iglesia esté sucia, ni que los líderes estén sucios. Esto es parte de una iglesia sana. ¿Cuántos dicen amén? Imitar su fe. Hay algo acá sí que tenemos que imitar, la fe de los pastores. Así que si el pastor que usted tiene es una persona de fe, usted tiene que ser alguien de fe. Y tiene que ser desafiante en la fe, porque esto es parte de lo que nosotros aprendemos a vivir en las cosas del Señor. Pero tiene otros consejitos más. Versículos 17 y 18 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Es decir, que acá hay dos consejos que tenemos que hacer, que es, el primero es obedecer a los pastores. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Obedecer es un concepto difícil para un mundo desobediente. Pero nosotros tenemos que aprender a obedecer las órdenes que nos dan, a obedecer cuando nos dan una indicación, cuando nos dicen algo, porque por algo te lo están diciendo. Así como en tu casa tienes que obedecer a tus padres y tienes que entender que tus padres saben por qué te lo están prohibiendo o saben por qué te dicen tal cosa. En la iglesia, los pastores serían una especie de padres espirituales para la iglesia. Y a veces le permitimos cosas y a veces le decimos a personas que no puede hacer eso todavía, porque le haría mal si lo hace. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de guiar correctamente, pero la iglesia tiene la obligación de obedecer a sus pastores. No todos obedecen. Una vez le decía a una persona, ¿por qué no hace esto, hermano? No, voy a orar al Señor a ver si me revela. Bueno, ¿para qué estoy yo entonces? Para dibujado acá. Todo le tenía que revelar el Señor a esa persona, porque era desobediente en su espíritu. Entonces, cuando uno es desobediente en su espíritu, se cree tan arrogante que el único que te puede hablar es Dios. Bueno, Moisés, ¿cómo te llaman?
Entonces, entender que tenemos que obedecer a los pastores. Y dentro de los pastores también la iglesia tiene su grupo de líderes que los pastores levantan como líderes intermedios, y esas personas son las que les damos autoridad. Entonces, cuando tu líder te dice algo, tenés que obedecerle a tu líder también, porque cumple una función pastoral y es parte del sistema pastoral de la iglesia. Entonces necesitamos obedecer. No es que el orgullo a veces no nos deja obedecer. Cuando te decimos algo, te damos una indicación, es por algo que vemos. Nos cuesta a veces decirle a las personas, porque no a todos les gusta escuchar que lo que están haciendo está mal. Hay gente que no le gusta escuchar que lo que hace está mal. Entonces, cuando uno le dice, se ofenden, se enojan. Entonces, nosotros tenemos que entender que la persona que se queda en la iglesia, esta va a asumir que nosotros vamos a ser sus pastores mientras estemos en el pastorado. Por lo cual tiene que asumir que nos tiene que obedecer, porque esto es parte del pastorado. Entonces, necesitamos obedecer. Dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Entonces, un concepto del pastorado es que la oveja escucha la voz del pastor y lo sigue. Otro concepto es que la oveja distingue la voz del pastor, sabe cuando su pastor le está hablando. Entonces, este concepto es importante porque pueden haber muchos pastores hablando. Una vez hicieron una prueba donde pusieron las ovejas y pusieron varios pastores y a ver quién podía juntar el redil. ¿Me entiendes? Y todo se juntaba la gente y todos le chistaban a las ovejas y la oveja ni le caso le hacía. Y vino el pastor al final de todo y le hizo un pequeño chistido a las ovejas y todas corrieron hacia el pastor. Y ahí se cumple la palabra, que las ovejas oyen la voz de su pastor. Amén. Bueno, acá tenemos un pastor de ovejas del campo, así que él sabe perfectamente esto. ¿Cómo llama a las ovejas? Y las ovejas responden al llamado del pastor. Entonces, entender este concepto. Entonces, hoy el pastor te hace un llamado a trabajar y no viene nadie. Te hace un llamado a orar y no viene nadie. ¿Cuál es su pastor? ¿O tiene otro pastor? Sujetarse, obedecer y sujetarse. ¿Es distinto este concepto? Es diferente porque una cosa es obedecer y otra es sujetarse. Respetar viene con sujetarse, estar bajo sujeción, estar bajo autoridad, tiene que ver con esto. Entender que la autoridad es delegada, entender que Dios por algo colocó a los pastores, ¿me entiende? Y la autoridad es delegada en la iglesia. Y entender que cuando nosotros transmitimos la autoridad sobre las personas tienen esa autoridad que se les ha dado Dios a tus pastores y se la ha dado al Señor también, y el Señor te la da a ti. Jesús tuvo un concepto con un hombre que tenía del ejército, un centurión, y que él dijo, di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy hombre sujeto a autoridad y cuando yo le digo algo a mis súbditos me obedecen. Entonces, si tú dices la palabra, entonces mi criado va a sanar. Porque él entendía el concepto de autoridad plenamente claro en su mente. Entonces, la sujeción tiene que ver con esto. Pero cuando el orgullo se nos sube, qué difícil que es sujetarse. Entonces, cuando nosotros entendemos que todos tenemos que crecer en la iglesia, y hay personas que van a ir creciendo y asumiendo responsabilidades y llevando la carga en sus hombros. Ser pastor no es una carga que sea extremadamente pesada, aunque es difícil. Pero ser pastor es algo que implica toda tu vida. Yo no soy pastor, como dijo alguien que le desvalorizaba el ser pastor. A mí me enorgullece ser pastor porque siento que es un cargo de honor que el Señor me ha dado y que es un cargo sumamente importante que Dios me dio en la obra del Señor, porque veo la transformación de la vida de las personas que cuando empiezan a conocer al Señor y le vamos educando y enseñando, vemos el cambio que hace Dios en la vida de las personas. Entonces, para mí es como que Dios me sienta en la primera fila para ver los milagros de la vida. Entonces, yo soy tremendamente feliz con lo que el Señor me ha otorgado. Dice luego, ellos velan por vuestras almas como quienes ha de dar cuentas. Es decir, ¿qué es lo que hace tu pastor? Un día va a rendir cuentas.
Nosotros rendimos cuenta delante de Dios. Rendimos cuenta de tu alma, si tú vienes, no vienes. Entonces, si tú no vienes, yo tengo que buscarte. Porque es la tarea del pastor, buscar las ovejas, las descarriadas. Entonces, si tú no vienes, yo tengo que buscarte, la obligación de buscarte. Pero si yo te busco y te insisto y tú no quieres venir, ya no eres oveja. Ya te convierte en un chivo. Entonces, nosotros no estamos obligados a andar por los montes, por las peñas, buscando los chivos, las cabras silvestres. Las ovejas, por eso habla de pastores de ovejas, no de chivos. Entonces, nosotros necesitamos entender que necesitamos que exista la obediencia y que exista la carga pastoral. Las dos cosas tienen que existir. Tenemos que rendir cuenta por las almas. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron las personas? Rendimos cuenta de dónde están, qué les pasó. Cuando gente se va de nuestra iglesia y se va a otro lugar, yo lo único que le pido a Dios, Señor, que los cuiden. Que los cuiden, no sea cosa que después el matrimonio fracase o tengan problemas y los pastores no estén presentes para cuidar lo que tanto costó. Y yo le explico este concepto: cuando una persona se convierte al Señor, es como un bebé que entra en Cristo Jesús. Y uno tiene que cuidarlo, contenerlo, estar velando, ¿me entiendes?, en su enfermedad, en su problema. Y cuando luego crece, se vuelve una persona fuerte, pero esa persona sigue teniendo sus partes frágiles en su vida. Y aquella persona que le ama, sus padres o su madre que le aman, entonces van a estar siempre presentes, aunque ya sea un grandulón, podríamos decir. Pero para ellos siempre va a ser su hijo. Entonces, entender estos conceptos te ayuda a poder aplicar la misericordia, el amor, dar oportunidades cuando las cosas están mal, para que la persona vuelva a levantarse nuevamente y seguir en los caminos del Señor. Pero luego dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, rendimos cuenta, pero algunos pastores dicen, Señor, sacame esta ovejita que me diste, que es terrible. Comienzan a orar de una manera lastimosa, y cuando uno escucha pastores que hablan de su ministerio y hablan quejándose, es terrible, porque obviamente o le tocó un grupo de gente muy mala que le tocó pastorear, o no entienden todavía los conceptos del pastorado, de la vida. Pero dice que no lo hagan quejándose. Es decir, que no me dé lugar para que me queje, porque no tengo a quien quejarme. No tengo a alguien que decir, bueno, ¿a quién me voy a quejar de ustedes? Así sabe que no me queda otra que quejarme delante del Señor. Entonces no me dé lugar a que me queje, porque no me queda otra que arrodillarme delante del Señor y quejarme. Hermanos queridos, estos son conceptos bíblicos hermosos que usted tiene que ser de bendición. Tiene que ser de bendición. Adentro suyo se coloca una semilla, y quien coloca la semilla o que planta una semilla es porque espera en algún momento comer algo, cosechar algo de esa planta. Entonces, nosotros sembramos en usted y esperamos cosechar algo. Algunos catalogan a los pastores como que le quitan la plata a la gente, ¿no? Y bueno, el pastor es el que le tiene que sacar la lana a las ovejas, ¿es cierto? Le tiene que sacar la lana a las ovejas. Entonces nosotros tenemos que entender que hay pastores que algunos son mercaderes del oficio. Lo único que le importa es la mercadería, significa eso. Y otros son padres espirituales. Y nosotros tenemos que entender que cuando viene alguien extraño que no le importa las ovejas, lo único que le importa es la lana de las ovejas. Y ese extraño a veces te va a sacar toda la lana y no te va a dejar ni para que te quede ni para pasar el invierno. En cambio, el que ama, cuida, y el que ama te va a proteger. Te va a proteger. Recuerdo una vez pasó uno por la zona que era bravo para pedir ofrenda, terriblemente bravo, y sacaba lo que no tenía. Y lo fui y lo enfrenté. ¿Por qué? Porque yo veía cómo el tipo tenía una habilidad para sacar la plata a la gente. Y yo digo, y esa gente a su pastor jamás le dio nada. Y no vino a nuestra iglesia, pues yo ni loco lo invitaba a un tipo así acá. Entonces fui a la otra iglesia y lo enfrenté y le digo, ¿cómo?
Y él se enojó, se levantó como cocorito para pelear. Y yo le digo, vos le sacás la plata a la gente. Le digo, ¿cuánto esta gente le dio ese tipo de ofrenda a su pastor? El que trabajó todo el año con ellos y vos venís en 2 días, los pelás a todos, le digo yo. Sos un degenerado, le digo yo, ¿cómo vas a hacer eso? Y se enojó, me fue a acusar a las autoridades de Buenos Aires. Bueno, no importa, pero le paré el carro, no vino más por la... Porque cómo le gustaba sacarle la plata a la gente. Entonces, entender que las hay de todo, hermano. Pero usted tiene que entender que dice que parte del servicio espiritual es esto. Este es parte del servicio espiritual. Dar al Señor tus ofrendas, tus diezmos, es parte de ese amor y de esa obediencia al Señor. Y es parte de acordarse de sus pastores. También eso es parte de acordarse de sus pastores. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Bueno, muy bien. Orar por ellos. Ore por nosotros. Ore por nuestras vidas, ore por nuestra familia, ore por nuestra salud, ore por nuestra visión, para que nunca perdamos la visión, para que nunca perdamos la palabra del Señor, para que nunca nos alejemos ni nos desviemos de la doctrina del Señor. Alabado sea el Señor. Luego hay una palabra que dice acá, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es un eslogan esto maravilloso. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Prediquemos a un Cristo vigente. Prediquemos a un Cristo vivo, prediquemos a un Cristo poderoso y prediquemos a un Cristo presente en nuestras iglesias siempre. Amén. Esto significa hoy, ayer y por los siglos. Afirmar nuestro corazón en la gracia del Señor, nos aclara allí, no en falsas doctrinas. Afirmemos el corazón en la gracia del Señor, no en el legalismo, no en condenar a la gente, sino en la gracia del Señor. Y con esto voy a terminar. Versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, de hacer el bien, de la ayuda mutua, no nos olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Sacrificios de alabanza. En esta época no hay que hacer sacrificios de machos cabríos, ni de toros, ni de ovejas, ni tampoco hacer sacrificio de rodillas, de ir de acá hasta allá, una procesión, porque eso no le agrada a Dios. Pero sí le agrada los sacrificios vivos. ¿Y qué es ese sacrificio vivo? Bueno, un sacrificio vivo dice sacrificios de alabanza. ¿Ves cuando hay días que son negros en nuestras vidas, que está todo mal? Y venís a la calle, hay gente que dice, no tengo ganas de ir a la iglesia. Bueno, venga sin ganas, igual venga. Y venga lo mismo, porque allí donde se ve el sacrificio de alabanza. Porque cuando tú todo está mal y sin embargo le cantas al Señor igual, es un sacrificio de alabanza. Porque lo estás haciendo por la fe, lo haces porque amas al Señor, lo haces aunque tengas dolor, lo haces igual porque crees que Dios es superior a todo y que Dios a través de tu alabanza es el único que cambia todas las cosas. Sacrificio de alabanza. Pero luego nos habla allí de confesar su nombre. Otra forma de hacer ese sacrificio de alabanza es predicando de Cristo a la gente. Todos los creyentes tenemos que evangelizar. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos que evangelizar. La iglesia de Cristo se formó así, en donde todas las personas evangelizaban, desde el más chico hasta el más grande. Todo el mundo evangelizaba. Este es un sacrificio de alabanza, donde tú te identificas con Cristo. Predicando de Cristo te identificas. Sacrificio de alabanza. Otro sacrificio de alabanza, hacer el bien. Y de la ayuda mutua, no nos olvidemos, porque de tales sacrificios, dice el texto, se agrada al Señor. Entonces, cuando una persona está haciendo ayuda a los demás, ayudar al prójimo, de eso se agrada al Señor. Entonces, ese tipo de sacrificio es lo que a Dios le agrada. Alabado sea el Señor. Los deberes de la iglesia cristiana, empezando por el amor fraternal, continuamos con el matrimonio funcionando como tiene que funcionar, la relación con los pastores en obediencia, en sujeción y sirviendo al Señor, y los sacrificios de alabanza que son lo que a Dios le agrada. Amén. Está pasando por situaciones difíciles, cántele al Señor. Saque de su alma
lo más doloroso, saque alabanzas para el Señor. Y de esa manera usted va a hacer sacrificios agradables al Señor. Póngase de pie, por favor. Esa alabanza que ahora la vamos a cantar, pero le quiero contar la historia antes de que la cantemos. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fue una alabanza que salió o nació en un país de la India donde al pastor, a su esposa y a sus hijos, la tribu los tomó presos y los iba a matar. Si la única forma de perdonar la vida era que negaran a Cristo. Y el pastor comenzó a cantar esta canción que había compuesto: he decidido seguir a Cristo. Y empezó a cantar y le mataron a los hijos delante de él. Y le dieron la segunda oportunidad de arrepentirse y de negar la fe, y siguió cantando y le mataron la esposa delante de él. Y finalmente le dieron la última oportunidad de salvarse. Él siguió cantando y le costó la vida a él. Pero dejó una semilla puesta allí. Luego los jefes que mataron a este pastor lo sacaron, pusieron autoridades nuevas en el lugar, y las autoridades nuevas decretaron al cristianismo en ese lugar como la religión oficial. Su vida se sembró como una semilla para que el evangelio creciera. Así que vamos a cantar esta alabanza: he decidido seguir a Cristo.